bienvenidos a su aposento alto de todos los jueves o discipulado, donde hablamos sobre camino de salvación. Quiero recordarles las redes y los canales de YouTube de la iglesia, donde vemos el discipulado de aposento alto. El canal de YouTube es @mircuerpodecristo. Para verlo en TikTok Live es @mircuerpodecristo237. Para seguir también el Facebook y el Instagram, el Twitter y todo esto de la iglesia es @mircuerpodecristo. Y para ver los mensajes del púlpito que recibimos los días domingos, el canal es @edrmircuerpodecristo. La semana pasada comenzamos con el tema de las 7 bendiciones del creyente y veíamos las 3 identidades. ¿Quién soy ahora? Hoy vamos a ver qué tengo ahora, ¿verdad? Y esto es de las 7 bendiciones. 7 bendiciones del creyente. ¿Qué tengo ahora? Vamos a leer como cita base Marcos 3, 13 al 15. Marcos capítulo 3, 13 al 15. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la bendición del encuentro en este día y te damos gracias también por la continuidad del movimiento de aposento alto en nuestra iglesia, Señor. Sigue obrando a través de tu palabra en nosotros, trayendo sanidad, restauración, recreación y sobre todo que podamos ser testigos en todo momento de nuestras vidas, Señor. Que podamos aferrar la palabra de manera segura, la podamos experimentar y podamos tener esa bendición de ser testigos a donde usted nos envíe, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Ok, entonces, la semana pasada que veíamos nuestras 3 identidades. Y esto tiene que ser algo seguro para mi vida. Que yo soy hijo, que soy morada del Espíritu Santo y que tengo respuestas de Dios. Yo no puedo tener una vida de fe teniendo duda de quién soy, de si el Espíritu Santo está en mí y de si Dios responde a mis oraciones. ¿Por qué no puedo vivir una vida así? Porque si yo no puedo experimentar las 3 identidades, tampoco voy a saber qué tengo ahora. Anteriormente, lo que teníamos era una vida de desgracia, afanados por lo físico, afanados por estar buscando las necesidades o cumplir las necesidades de esta tierra. Ni siquiera podemos meter ahí las necesidades básicas, como comer, trabajar, vivir. Pero sí había una necesidad por el mundo
que no sabíamos que era eso que nos llevaba cautivos a desear siempre las cosas de esta tierra, aunque nos hacía sufrir, y nos encontrábamos en ese estado de muerte. No podíamos experimentar ninguna sensación de plenitud, porque la plenitud está en Cristo Jesús y cuando me encuentro con Dios a través de Cristo. Por eso todas las cosas del mundo, lo que teníamos anteriormente, lo que hacía era aumentar el vacío que había en nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, podemos dar un ejemplo. Si entrabas en el alcohol, necesitabas entonces después ya no solamente un fin de semana, ya era toda la semana que había que poder llenar esa necesidad a través del alcohol. Y si es con el dinero, bueno, no es suficiente un poquito, no es suficiente que estés bien, no es suficiente que ya seas una persona económicamente estable, no tiene que haber más y más y más. Y las cosas del mundo lo que produce es que ese hueco en nuestro corazón se vaya haciendo como más grande, porque voy a necesitar meterle muchísimas cosas más. Ya no va a ser suficiente esto, es como todo. Si yo tengo un sueldo, un ejemplo de $300, bueno, yo vivo ajustado a los $300, pero si me lo aumentan a 500, ya entonces mi vida ya no es un estándar de 200 o 300, sino que empieza a ser ahora un estándar superior y yo voy consumiendo muchísimo más y voy anhelando o concentrando mi vida siempre más y más a las cosas de este mundo. Y no es que estoy diciendo que está mal trabajar, que está mal entonces buscar sino que estamos hablando de lo que era nuestro respaldo, de lo que era donde nosotros descansábamos en las cosas de este mundo que perecen. Obviamente, nuestra alma o nuestro espíritu es eterno y necesita lo espiritual para podernos llenar completamente. Por eso yo debo conocer qué tengo ahora, cuál es mi respaldo, porque volvemos otra vez. Mi respaldo antes era mis contactos, mis experiencias. Mi respaldo era pues el dinero que podía tener en la cuenta, la comida que podía tener en guardado, se dice, en la alacena. Ese era mi respaldo. Mientras todo eso estuviera bien, yo estaba bien. Por eso, como hijos de Dios, hay que descubrir, experimentar lo que Dios nos ha dado ahora, sus bendiciones, su respaldo en nuestra vida, que es eterno. Fíjense, vamos a conocer, ya conocimos 3 identidades. Tres potestades. Aquí antes eran los 3 problemas. Mira yo, problemas. Antes eran los 3 problemas. ¿Cuáles eran los 3 problemas? Bueno, los 3 problemas fundamentales. Que era 1, la separación, 2, el pecado y 3, la condenación. ¿Verdad? Y en lo que giraba centrada nuestra vida era Génesis 3, 6 y 11. Génesis 3, 6 y 11. Es el respaldo, vamos a decir, que viene siendo como el contra de esto, de las 3 potestades. Esto era Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11, que era: yo soy el Dios, yo soy el que más
más que suficiente. Como recibíamos en el mensaje del púlpito de la iglesia de Camino al Cielo, todo lo puedes lograr con tu yo interior. Y Génesis 6 son mis cosas, el dinero, todo lo que es físico. Y Génesis 11 es mi éxito personal, pero sin Dios. Mi éxito alejado totalmente de Dios. Fíjense cómo dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ese es el antes, donde yo estaba antes. Estaba sin Cristo, alejado de ser ciudadano del reino de los cielos, alejado del pacto, de la promesa, de la salvación, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era mi respaldo. Pero en el versículo 13, en el verso 13 de Efesios 2, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego él dice allí todo lo que hizo Cristo. Nos unió a ser parte de su pueblo, nos dio su pacto, nos dio su salvación. Y yo debo descubrir esa gracia como mi respaldo que tengo ahora. Por eso yo no puedo vivir dudando de mis tres bendiciones principales, que son las tres identidades. Esto de que soy hijo, de que soy morada y de que soy respuesta. O que de que tengo respuesta, perdón. Porque si yo dudo de la respuesta de Dios, ¿cómo me encontraría? A ver, vamos a pensar. ¿Cómo podrían estar viviendo si ustedes oran y Dios los ignora y creen en Dios? ¿Cómo podría ser esa vida de fe? Una vida de fe pesada. Oye, porque algo estaré haciendo mal que Dios no me responde, ¿verdad? No tengo seguridad de mi identidad, porque yo creo entonces que es por mi obra. Y yo aquí no estoy diciendo que entonces hay que tener una vida de fe viviéndola de cualquier manera. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que verdaderamente nosotros debemos experimentar la seguridad de que Dios nos responde, de que somos hijos de Dios y de que soy morada. ¿Por qué? Porque todas las personas, cuando le hablamos de Cristo, ¿qué es lo primero que dicen? No, yo estoy como muy sucio para acercarme a Dios. Déjame que me limpie un poquito para definitivamente tomar la decisión de acercarme a Dios. No es lo que dice la gente, porque moralmente su conciencia los acusa. ¿Y qué les dice? Que vas a estar tú delante de Dios, o que vas a estar tú haciendo, orándole a Dios. Si tú eres tan pecador que Dios no te va a escuchar, tienes que limpiarte primero. Eso es lo que dice la conciencia del ser humano. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros en Cristo Jesús hemos recibido la bendición de la justificación y del perdón de nuestros pecados. Por eso, si como creyente yo vivo dudando de estas tres cosas principales, para luego continuar a estas, no voy a poder disfrutar el respaldo de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque para mí eso va a ser increíble.
O sea, no increíble de que wow, sino no lo puedo creer. Va a ser como, esto es imposible de que se haga realidad. Yo debo descubrirlo. Ok, vamos entonces con las 3 potestades. La primera, autoridad. Yo le pongo 4 aquí porque es la continuidad, ¿no? De 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 4, es la autoridad. Fíjense la cita que habíamos empezado la lectura en Marcos. Marcos 3 dice en el versículo 15, pero desde el 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. También leemos lo que dice la palabra en Lucas 10:19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vamos a poner las citas aquí. Ese mismo Marcos 3:14 y Lucas 10:19. Nosotros necesitamos del respaldo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a dar el ejemplo. Jesús siempre habló por parábolas y una de sus parábolas fue el del enviado. Y el enviado siempre va con la autoridad de aquel que lo envía. Pero este que va, el que es el enviado, debe estar seguro de ejercer la autoridad. ¿Por qué? Porque autoridad antes creíamos que era imponerse sobre los demás. Yo impongo mi voluntad sobre los demás. Eso no es autoridad. La autoridad es algo que se ejerce, que sin necesidad de gritar y sin necesidad de manifestarse de una manera exagerada, las personas que me ven lo perciben. Por eso siempre nos daban el ejemplo de el policía que va a la calle sin su uniforme debidamente y se pone a parar los carros. La gente no le va a prestar atención, pero si se coloca todo su indumentaria, es decir, ejerce la autoridad que él tiene con su uniforme debidamente, va y empieza a parar a los carros y las personas van a hacer caso. Mientras más uno grite, menos autoridad tenemos. Entonces antes uno le gritaba a los demonios pues pensando que eran sordos. De esa manera pues ejercíamos poder. Nos manifestábamos con el respaldo del trono mucho más. Y no es así. Fíjense, la palabra nos dice en Lucas 10:19, la que acabamos de leer, Jesús decía, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Entonces, ¿cómo viviría un creyente que no tiene autoridad? Y místico. Oye, porque si se mete la mariposa negra, si se cae la sal, si escucho sonidos raros, mueve el viento una cosa, todo es Dios mío, eso es un demonio, un espíritu. Y yo no estoy diciendo que el mundo espiritual de las tinieblas no se mueva. Simplemente estoy diciendo que nosotros tenemos autoridad y la palabra nos dice un principio que el Señor estableció en Juan 1, dice la palabra 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dice ese pasaje? La autoridad de Cristo. Esa es la autoridad de Cristo.
¿No está la luz de Cristo en mí? Sí la he aceptado. La palabra también nos dice aquí que en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era ese? Jesús. Esa es la luz verdadera. Entonces, Él está en mí y me ha dado autoridad. ¿Para qué? Para quebrar el poder de las tinieblas. Yo debo tener esa identidad y esta potestad, pero la debo ejercer. Saben que tratar con niños pequeños no es fácil, ¿verdad? Entonces uno cree que gritándolos ellos van a ser más obedientes, pero no es así. Nosotros los padres debemos hacerles entender que tienen que obedecer lo que decimos porque somos sus padres, no porque yo le grite o porque lo amenace con la correa o porque le voy a entrar a golpes y entonces el muchachito con miedo me hace caso. Pero cuando tenga la fuerza de rebelarse contra mí, cuando vea que él me supera en fuerza, él no va a dudar en manifestar que, bueno, ya no me puede someter más, porque él nunca se le instruyó en lo que es verdaderamente la autoridad de padres. Yo la debo ejercer, no la debo imponer. Cuando yo la impongo con gritos, con fuerza, con amenazas y con maltrato. Pero cuando yo la ejerzo es diferente. Asimismo, como hijo de Dios, ¿para qué Jesús me dio la autoridad? Antes que todo esto es como viene siendo como la plataforma de mi vida de fe. Y esto es lo que se va construyendo. ¿Para qué Él me dio la autoridad? Porque el mundo está dominado por la potestad de Satanás. Por la corriente de este mundo, todas las personas están atrapadas. Yo no puedo vivir atrapada en la corriente del mundo. Para eso debo ejercer la autoridad, pero yo la debo entender como lo que soy ahora y lo que tengo ahora. Por eso siempre en Camino de Salvación nos enseñan quién soy, qué tengo y qué puedo. Tengo que grabar eso. Tengo autoridad. ¿Qué es lo segundo que Dios me ha dado? Ángeles a favor. Dios nos ha dado los ángeles para que entendamos que no estamos solos, de que tenemos respaldo del Señor. Porque ¿quiénes vienen siendo los ángeles? La palabra dice que ellos ejecutan la palabra de Dios. Los ángeles vienen siendo parte del respaldo del trono celestial, del poder del trono celestial que trasciende tiempo y espacio. En el trono celestial lo que trasciende tiempo y espacio es Dios Trino, los ángeles que Él envía y la luz que trasciende a las 237 naciones. Entonces, estos ángeles que Dios me ha dado a favor, dice Hebreo 1:14, dice la palabra, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto es lo otro. Mi oración debe confesar esa realidad espiritual que tengo. ¿Para qué? Para creerla. Fíjense lo que dice también la palabra en Salmos 23. Dice, en el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿A quién envía Dios a respaldarnos? A sus ángeles. Salmo 23:4. Parte del respaldo que tengo ahora. Por eso
no debo vivir una vida en temor. Primeramente, Dios me ha dado la autoridad para vencer lo que antes me dominaba y me ha dado también el respaldo del trono para que pueda estar seguro en medio de toda situación. Si nos podemos a meditar ahorita de todas las veces en las que Dios nos ha librado enviando a sus ángeles, en todos los posibles accidentes que pudieran ocurrir en nuestra vida, en todos los posibles peligros en los que pudimos nosotros haber pasado, no nos dimos cuenta, pero Dios envió a sus ángeles a nuestro favor. Yo con esto tampoco estoy diciendo que hay que irse por ahí, no sé, a una zona bien peligrosa a las 3 de la mañana y solos. Vamos a probar, es que eso era lo que Satanás le decía a Jesús. Oye, lánzate de ese edificio alto que la palabra dice que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y realmente estaba sacándole la palabra de contexto, porque Jesús les dijo, no puedes tentar al Señor tu Dios, ¿verdad? Es decir, que nosotros hemos de ser prudentes dentro de esta gran bendición que tenemos. Son 7 bendiciones, aunque Dios nos ha dado muchísimas bendiciones en su palabra, pero estas 7 bendiciones definen quiénes somos, definen lo que venimos a hacer y definen el respaldo que tenemos para sentirnos seguros y de verdad cumplir esa obra. Porque si yo no experimento estas 3 potestades en mi vida, ¿cómo vivo mi vida de fe? Impotente e incompetente, porque impotente es sin poder y la incompetencia tiene que ver con la incapacidad de poder lograr algo, ¿verdad? Y eso se refiere a la misión que tenemos como hijos de Dios. Ahora, el sexto. También Dios nos ha dado ciudadanía celestial. Ciudadanía celestial. En esta parte, nosotros debemos descubrir esa bendición de ser ciudadanos del reino de los cielos. Antes que ser venezolanos, que ser maracuchos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Verdaderamente, esa es nuestra verdadera ciudadanía. Muchos dicen ahorita en este tiempo, no, somos orgullosos de ser venezolanos, aunque Venezuela ha tenido muchas dificultades, pero todavía el venezolano tiene ese patriotismo y ese amor a su patria, pues, a su identidad de país con la que nacimos. Pero nosotros tenemos que trascender inclusive eso, porque la ciudadanía celestial, fíjense, Pablo era ciudadano romano y Pablo tenía, aparte de la ciudadanía de Israel y ser ciudadano romano, tenía un sinfín de respaldos académicos y económicos que podrían decirse que Pablo estaba o era la cumbre en ese momento, que Pablo era élite. La palabra nos dice aquí, en Filipenses, dice, Filipenses 3. Claro, ya desde el versículo 1 hasta el versículo 7, él viene hablando de quién era él. Tal, yo fui circuncidado tal, no sé qué día, no sé qué, todo lo que él era. Pero en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta fue la confesión de Pablo. Entonces,
¿Qué significa que yo soy ciudadano del reino de los cielos? Que inclusive hasta allí yo pueda desechar todo lo que en un tiempo me llenó de ego, de orgullo, ¿verdad? Y de, vamos a decir, de ser así como de echármela, ¿sabes? Oye, yo también fui tal cosa, ¿verdad? Yo también fui, un ejemplo, el militar y fui no sé qué. La ciudadanía celestial significa que verdaderamente yo he asumido que soy ciudadano del reino de los cielos. Que lo puedo experimentar ¿cómo? Porque cuando me digan, los venezolanos no tienen comida, yo me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque antes que ser venezolano, soy ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad? Como esto me recuerda a un mensaje que escuché donde a la persona le decían indio, no, este indio, y pues se ofendía porque era peruano. Y él decía que llegó un momento que pudo sanar de que le dijeran indio, ya no era una ofensa, porque antes que ser peruano, era ciudadano del reino de los cielos. Yo ahora de esto nosotros lo tenemos que experimentar. Estas tres identidades y estas tres potestades es algo de vivir, es algo de que lo experimentemos. Y Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No pertenecemos aquí, a esta tierra. Y ese es el punto en el que tenemos que llegar. Porque cuando entendemos esto, venimos a ser como peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es aquel que está de paso. Está de paso, es un viajero. Está de viaje, pero con una misión importante. Yo en estos días experimentaba ese descubrir de lo que significaba el peregrino, ¿verdad? El peregrino no es como un turista, porque un turista también está de viaje, pero ¿qué está haciendo? Divirtiéndose con las cosas de este mundo. Pero un peregrino que va de viaje lleva una misión. Es decir, tú vas con un motivo. Vas porque tienes que ir a cumplir con algo. Y al experimentar o descubrir nuestra ciudadanía celestial, entendemos que los peregrinos somos nosotros. Y también me acordaba de la película del progreso del peregrino, porque en este camino hemos de vivir muchas circunstancias, pero hemos de estar seguros de que Dios va junto con nosotros a través de su Espíritu, que Él nos ha dado las respuestas cuando oramos y que adicional a eso nos ha dado la autoridad para vencer los poderes de las tinieblas. Donde nos encontremos, no importa qué tan oscuro o qué tan entiniblado esté ese campo, si Dios nos ha enviado a ese lugar, Él nos ha dado su autoridad y su respaldo. También tenemos ángeles a favor, como Daniel que estaba orando y al primer momento que empezó su oración, Dios le envió la respuesta. Aunque hubo una lucha espiritual en ese momento porque se oponía el gobernador de ese lugar, el principado de ese lugar, vemos que no importando que se levantó el más bravo de esa región, igualito la respuesta llegó, porque más poderoso, vamos a decirlo así, es el respaldo que tenemos en Cristo Jesús. Y eso yo lo debo experimentar y lo debo disfrutar. ¿Por qué? Porque ya yo no debo ver que voy a ir, pero con miedo, porque aún sigo dudando. Con miedo porque sigo grabado en cómo me encontraba antes, cómo nos encontrábamos antes sin esperanza, sin Cristo, indefensos, llevados por la corriente. Ya no somos así. Y estas 7 bendiciones, para concluir el tema de hoy, estas 7 o estas 6 primeras, 3 identidades, 3 potestades, el resultado es la última bendición que la vamos a ver la semana que viene.
El que yo pueda de verdad grabar esto en mi vida y enraizarlo, el resultado será la bendición número 7, que es la bendición de la evangelización mundial. Sin este respaldo, por eso es que el pastor John siempre dice, tienes que experimentar tus 3 identidades y tus 3 potestades. Si no lo haces, no vas a ser ningún evangelista, porque ¿cómo lo puedes hacer? Es imposible. Por eso concluimos hoy lo que dice aquí en la palabra, en Hechos 1:8, un pasaje muy conocido, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es mi realidad ahora. ¿Quién dijo que iba a ser testigo? Yo. No digo. Jesús dijo, y me seréis testigos. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿A qué yo me voy a aferrar verdaderamente? A la palabra de Dios, a la promesa de que Él lo va a hacer. Por eso mi oración debe ser, Señor, yo quiero de verdad experimentar las 3 identidades, las tres potestades. ¿Cuándo lo voy a hacer? En la mañana, en la tarde y en la noche. Todos los días de mi vida yo debo experimentar los 3 días de hoy. Pero si yo no puedo tener palabra ni oración, ahí no va a haber evangelismo. Todas las veces que yo me pueda concentrar en palabra y oración, el evangelismo será algo que es producto de esto. Es decir, Dios lo va a hacer. Llegará esas 25 horas. Yo no las busco porque mi horario es de 24. Esto debe suceder y sucede aferrados a la palabra y la oración. Vamos a orar para terminar el discipulado del día de hoy. Nos vemos la semana que viene con el favor de Dios. Les recuerdo, sigan la continuidad de cada tema y aférrense a la palabra de solamente Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las 3 identidades que nos has dado, Señor, y por las 3 potestades, mi Dios. Hoy oramos para que podamos experimentar la doble porción de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Oramos porque anhelamos que seas tú el dueño de nuestra vida y que podamos ser testigos verdaderamente, Señor, que disfrutan de la oración, que disfrutan el contenido y que podemos de verdad experimentar la felicidad de estar contigo. Señor, bendigo a mis hermanos presentes en este lugar, también a los que nos vieron a través de TikTok y de los que nos verán a través de YouTube. Señor, clamo por cada uno de ellos para que sea tu gracia, Señor, revelando la palabra de Cristo en sus corazones, que puedan, así como ese hombre que fue a ese terreno y encontró esa perla preciosa, puedan descubrir en Cristo Jesús, en el Evangelio, Señor, esa perla preciosa que aferren para toda su vida, Señor, y que esta respuesta de Cristo, de que Jesús es el Cristo, sea fundada en sus corazones y como está escrito en tu palabra, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia que está fundada sobre ti, Señor. Que podamos cada día confesar Mateo 16:16 de una manera segura y real y que podamos ser los testigos que tú, Señor, anhelas en este tiempo, que podamos salvar las 3 épocas, a los pastores, a los líderes y a los remanentes, Señor, y aún levantar los 3 atrios en nuestras vidas, restaurar esta iglesia con los 3 atrios, Señor. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo y está vivo. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente semana. Que el Señor les bendiga.